Ahora vamos a tener una oración y luego le vamos a dejar a Luis el lugar que tiene el mensaje en esta noche. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, estamos agradecidos por este momento que tú nos permites pasar. Te agradecemos porque podemos congregarnos, Señor, podemos juntarnos un grupo de hijos tuyos a orar, a poder escuchar tu palabra. Te queremos pedir en este momento por cada uno de los presentes, por cada motivo que se ha expuesto, Señor. Sabemos y siempre repetimos que tú conoces los motivos, pero es necesario que los pidamos, que podamos perseverar en la oración y así también, Señor, pedirte lo que necesitamos sabiendo que tú nos escuchas. Te pedimos ahora por Luis, por el mensaje que tú has puesto en su corazón, para que todos podamos tener oídos atentos y poder escuchar lo que tú nos quieres decir en esta noche. Dejamos todo en tus manos, Señor, agradecidos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hola, buenas noches. ¿Está bien? Vamos a seguir tratando el capítulo 11 de Hebreos. Y en primer lugar leemos en el capítulo 6 de la epístola a los Hebreos. En realidad este tema, hay un tema secular muy importante que en otra oportunidad, cuando tengan ganas, podemos hacer una reunión del estilo que se hizo con el matrimonio de los yemenitas, que participábamos todos. Y entonces es un tema doctrinal que podíamos hablar mate de medio en una reunión de Zoom para seguir el tema de lo que vemos esta noche. Esta noche vamos a ver la vida de Sara. Entonces, primero leemos en Hebreos capítulo 6, el verso 11. Si tenemos ahí Hebreos capítulo 6, verso 11, dice el escritor, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. No puede faltar el carraspeo cuando habla Luis. Acuérdense de esto, ¿no? Muy bien. Vuelvo a leer verso 11 para seguir los pasos del tema en esta noche. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe en primer lugar, y la paciencia heredan las promesas. Heredan las promesas los que primero tienen fe y luego paciencia hasta que se cumpla la promesa. Heredan las promesas aquellos que en primer lugar, al recibir la promesa, tienen fe y a esa fe le aplican paciencia hasta que se cumpla el final de la promesa. Entonces vamos ahora a Hebreos capítulo 11. Ahí está en 2 versos una definición de la vida de Sara. Sara, para los que no sabemos, no sepan, es la vida de Abraham, el hombre que vimos la semana pasada. Parte de la vida de Abraham, la semana pasada vimos y ahora vemos la vida, un aspecto en la vida de Sara. Y entonces dice la Biblia, Hebreos 11, verso también 11, por la fe también la misma Sara, esposa de Abraham, siendo estéril, notemos, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del término de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, hablando de su esposo, que no tenía capacidad reproductiva a su edad, Abraham
casi de 100 años, leo el verso 12, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, su esposo, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Es decir, que a Abraham se le da una promesa, Dios le dice lo que no le da fecha, pero dice que va a tener un hijo. Y entonces Sara, por la fe, siendo estéril, allí hay una intervención divina, siendo estéril y de edad avanzada, cuando las mujeres me van a entender, cuando ya no tenían el uso las mujeres, Sara tuvo ahí a un hijo. Ahora vamos a lo que refiere la historia, al Génesis de esta vida, de esta mujer, Sara, esposa de Abraham. Vamos al capítulo 15 de Génesis. Capítulo 15 de Génesis refiere la promesa que hace Dios a Abraham. Esto lo vimos un poquitito el miércoles pasado, miércoles, sábado y domingo, pero aquí está la promesa, aquí está lo que Dios se compromete. Si se compromete Dios es porque va a cumplir. Entonces dice Dios a Abraham, capítulo 15, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Esto es lo que decía Abraham. Luego, verso 4, vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Palabra del Señor. La palabra de Dios tenía fiel cumplimiento en el tiempo. No dijo cuándo, pero a Abraham Dios le promete un hijo. La promesa era un hijo. No dice el tiempo. Lo que debía poner Abraham era la fe, esperanza, pero a la esperanza la paciencia para que se cumpla la palabra de Dios, la promesa final, tener un hijo. Y entonces dice verso 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Capítulo 16. Sarai, ese era el nombre de la esposa de Abraham. Capítulo 16. Ese era el nombre de la esposa de Abraham cuando salieron de Ur de los Caldeos. Luego Dios le cambia el nombre a Sara, pero Sarai, la esposa de Abraham, dice, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. La culpa la tiene el Señor. Hay impaciencia en la promesa que Dios había dado a Abraham. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Abraham se acopló al pedido de la esposa. Abraham no supo esperar con paciencia lo que Dios le había prometido. Notemos, hermanos, la expresión habitual de impaciencia, de la incredulidad, está en la biografía, en la vida de Sara. Sara no supo esperar. Dios, tengo los pasos aquí, anoté. Dios hace la promesa. La fe la cree, lo que le pasó a Abraham, creyó a Dios, le fue contado por justicia. La esperanza en esa promesa anticipa la concreción, la esperanza en esa promesa, y la paciencia guarda tranquila su cumplimiento. ¿Qué pasó en este caso, hermanos? ¿Qué pasó con Sara? Sara
corrió de la escena a Dios. Y floreció en Sara su carnalidad. Lamentablemente sacó a Dios de la escena y empezó la carne a hacer cosas, planes y a planificar y proyectos en los cuales no estaban en los criterios de Dios. Había impaciencia. Esto para aprender yo los estoy mirando a ustedes y ustedes están escuchando, pero esto es para aprender cada uno. Dios da la promesa, hay una esperanza de tiempo en esa promesa, porque si Dios lo promete, lo cumple. Esto lo estamos aprendiendo. Más en tiempo de pandemia, estamos aprendiendo de su protección, de su cuidado, estamos admirados, hermanos, de su compañerismo con nosotros. Yo no sé si les pasa a ustedes, pero estamos aprendiendo a caminar con el Señor en esta pandemia. No sé si ustedes, pero la comunión nos está llevando a aprender de Dios, que Dios cumple sus promesas. No fue en el caso de Sara. Y entonces, capítulo 16, verso 3. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Yo los veo a ustedes ahora porque tengo la computadora de Andrea. ¿A ustedes les parece que esto está bien? ¿Qué opinan ustedes? ¿Esto está bien? El camino que toma Sara es acortar el camino a la promesa. El camino que toma Sara, para colmo Sara era estéril, le echa la culpa al Señor que era estéril. Ya ve que Jehová me ha hecho estéril. Y entonces, no fue un día en la vida de Sara, en la convivencia con su esposo, decir, viste que no tenemos hijos, bueno, pero hay una sierva. No fue. Ahí hay proyectos y planes donde Dios no está en el medio, donde Dios está corrido de la escena para la reproducción y para el cumplimiento de la promesa. Debemos aprender de esto, hermano. Es muy notorio que el Señor haya puesto en Hebreos capítulo 11, verso 11, que por la fe Sara tuvo un hijo. Es muy notorio. Dios se encargó que quede plasmado por la guía del Espíritu Santo aquellos 2 versos, pues tremendamente en la vida de Sara, que tuvo que aprender a esperar con paciencia hasta el cumplimiento de la promesa. ¿Por qué? Porque la consecuencia es que durante casi 14 años, 13 años, Dios no tuvo contacto con Abraham para darle el cumplimiento final de la promesa de que Dios quería. El hijo de Abraham y de la sierva nació. El hijo de Abraham y la sierva Ismael no murió, porque ve que cuando la sierva está embarazada, sigue el relato bíblico, y entonces está la sierva Agar se burla de su señora, y entonces la echan de su casa. Y entonces parece que cuando está en el desierto el hijo iba a morir. Para Dios la vida es absoluta. Entendamos esto. Para Dios la vida es absoluta. Y la promesa la cumple también aún en el hijo que se dio a través de la sierva. Porque Dios también le da heredad a Ismael 12 varones para que sigan también la descendencia de Abraham, pero según la carne, no conforme al cumplimiento de la promesa de Dios. Entonces, dice que el capítulo 16, el verso 11, dice, además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, está hablando a la sierva de Abraham, y llamarás su nombre Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Y él, Ismael, notemos, será hombre fiero. Su mano será contra todos, y la mano de todos contra él.
y delante de todos sus hermanos habitará. Es decir, que Ismael iba a estar primero en la casa de Abraham y después entre todos los hermanos. Ahora, capítulo 18, verso 11. Abraham y Sara eran viejos. Cuando el Señor vuelve a hablar a Abraham, ya Abraham tiene 99 años. Habían pasado 13 años del silencio de Dios con Abraham en cuanto a la promesa, porque Sara se adelantó a la promesa y tiene un hijo según la carne, no en los propósitos de Dios. Ahora vuelve el Señor a recordar lo que Dios ahí iba a hacer a Abraham, y donde se manifiesta que ellos empiezan a depender del Señor exclusivamente. Cuando el Señor nuevamente se manifiesta a Abraham, Sara está escuchando atrás de la tienda y se ríe por lo que está diciendo el Señor. Verso 11 del capítulo 18. Abraham y Sara eran viejos eran, de edad avanzada. A Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Encima era estéril, recordemos. Verso 12, se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Hay para Dios, hermanos, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, al tiempo de Dios, no de los hombres. Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo, palabra del Señor. Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuvo miedo, y él dijo, sí, no es así, sino que te has reído. Capítulo 21 de Génesis. Es muy notoria la escritura, hermano, por eso sigamos la lectura para aprender en esta noche un detalle de la vida de Sara que nos compete a nosotros en esta época actual, muy puntual. Capítulo 21. Visitó Jehová a Sara, cumplió la promesa, como había dicho. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. No se negó Dios a la promesa, la cumplió. Lo que debía haber hecho Sara es esperar con paciencia la esperanza que se iba a cumplir la promesa. Mientras tanto, ella, olvidándose de Dios, sacando del escenario a Dios, introduce a la sierva, lo cual Dios no quería. Tiene sus consecuencias. Y parece que la sierva se había ido de la casa, pero lo hace retornar, vuelve y está la sierva con su hijo en el medio de la familia. La sierva de Abraham no se fue de la casa de Abraham. Dios le dice a la sierva que vaya y esté sumisa bajo su sierva. Nació Ismael tenía 13 años cuando nace Isaac, y es de jolgorio, es de alegría el cumplimiento de la promesa en el matrimonio de Abraham y de Sara. Verso 2, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en vejez, en el tiempo que Dios había dicho, no en el que quería Sara, en el tiempo que Dios había dicho. Hermanos, a todos, ¿no nos adelantamos a las promesas? ¿No nos adelantamos a hacer cosas que no convienen? A todos hablo a los jóvenes. Y miren, si hablo a los niños, díganle a los niños que están en cuarentena después de 100 años, que mañana a la tarde van a la chacra del tío Luis a jugar, a patinar, a andar en bicicleta, a pescar. Díganle esta noche ustedes, a ver si duermen. Díganle esta noche. La promesa es que mañana van a la tarde a la chacra del tío Luis. Y las hermanas van a tomar mate, van a ir a chumear toda la tarde,
Esta noche no duermen los chicos. Y se levantan mañana y lo primero que hacen es ir a la cama de los papás y dicen, papi, 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 preparar la bicicleta. Pero es una impaciencia espantosa a la promesa, hasta que llega la tarde. Bueno, los padres ni van a comer. No, vámonos porque los chicos están imposibles. En el tiempo que Dios le había dicho. Es muy notorio la escritura, hermano. Verso 3, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años, notemos, cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Hasta aquí, jolgorio. Hasta aquí estaba el matrimonio chocho. Hasta aquí estaba la sierva Agar y su hijo, pero acá se cumple la promesa, nace Isaac, obedeció a Abraham circuncidando al niño, la mujer estaba contenta, Dios le dio un hijo, era estéril, acordemos, no, es un milagro espectacular, excelso, extraordinario. Verso 8. Creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara, que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, que se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. La carne seguía estando presente. El hijo de la sierva se burlaba del hijo de la promesa. Las dos naturalezas no podían convivir, porque la naturaleza de Agar, la sierva egipcia, nacida en la carne, no podía convivir, se burlaba del hijo que había tenido Sara. Ahora, esto es un principio doctrinal, hermanos. Gálatas, por favor, capítulo 4. Esto es un principio doctrinal que primero establecemos. Por eso hay para hablar una reunión entre mate y mate de un Zoom para hacer de esto, de la vida del creyente, otro tema, pero vamos a ver este específicamente. Isaac fue para la casa de Abraham lo que es la nueva naturaleza en el alma del pecador. ¿Entendemos? Tal vez algún nuevito no lo entienda, pero los creyentes entendemos esto. Isaac, nacido según la promesa, en los términos espirituales de Dios, fue para la casa de Abraham lo que es la nueva naturaleza en el alma del pecador. La vieja naturaleza seguía estando, que era Ismael, y se burlaba de Isaac. ¿Entendés? Ahora, en relación a esto, dice el capítulo 4, el verso 28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Cómo? Sara viene a nuestros días, hermanos. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Aquí está hablando de la libertad en Cristo, porque los gálatas estaban yendo a sujeto a servidumbre. Pero ese es otro tema. Yo quiero llevar el pensamiento concreto que el creyente, cuando nace en Cristo, tiene una nueva naturaleza. Y esa naturaleza, hemos sido participantes de la naturaleza divina, dice el apóstol Pablo en su segunda carta. Esto es extraordinario, extraordinario.
hemos nacido de nuevo y tenemos una nueva naturaleza. Esa nueva naturaleza, donde el Espíritu Santo viene a morar al creyente, tiene nuevos deseos, tiene nuevos anhelos, porque la naturaleza divina odia el pecado. La naturaleza divina no puede estar con la carne porque manifiesta, ahora lo vamos a leer, manifiestas son las obras de la carne. Y entonces pugnan, no sé si me ven ustedes, pero una va para un lado y otra va para el otro. Capítulo 5, verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfaréis, dice el apóstol allí, satisfaréis los deseos de la carne. Hermanos, todos sabemos que los deseos de la carne están en nosotros, no la podemos erradicar, pero sí la podemos aplacar, porque Sara le dijo a su esposo, echa esta sierva, echa la sierva, ahí está la solución, echar los deseos de la carne, los designios de la carne. Porque el mismo Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, lo que es de la carne, carne es, no se puede reformar. La carne nunca la va a reformar, hermana, hermano, nunca la va a reformar. Va a convivir con usted hasta la venida del Señor Jesucristo. Bueno, pero ¿qué hay que hacer? Hay que empezar a aprender a depender absolutamente del Espíritu Santo. No, pero yo puedo meter un escarbadiente en esta comidilla. Yo puedo meter una cosa en esta promesita. Yo puedo hacer algo en esta cosita. Yo puedo hacer, siempre se nos va a poner, y en el carácter mío siempre se me va a poner que Luisito puede hacer algo para ayudarlo a Dios. No, hermanos, no. Paciencia en la promesa, paciencia en la promesa. Hay una escritura que dice lo siguiente. Dice así, yo se lo leo, dice así el apóstol Pablo, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis. No proveer es no comprar para la carne. No proveáis para los deseos de la carne. Los deseos de la carne están todos los días. Usted se levanta y tiene deseo de la carne. Usted va a comer y tiene deseo de la carne. Usted va a dormir a las 7 y tiene deseo de la carne. Usted va a la noche y tiene deseo de la carne. Porque la carne convive. Ahora, Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hermanos, solos no podemos. Somos muy independientes. Ya decimos que hasta nuestro nieto ya es independiente, tiene 1 año. Ya decimos que son independientes los nenes, las nenas, son independientes, tienen 6, 7 años. No, son adolescentes, adolecen, le faltan cosas todavía para ser capaces, para tener conocimiento, para tener discernimiento. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados, verso 18, si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Hermanos, hay muchas escrituras que nos van a ayudar. Podríamos pasar la noche leyendo y terminar de leer este pasaje hasta el verso 26. El verso 24 del capítulo 5 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Debemos empezar a ser muy dependientes de la vida del Espíritu Santo. Y en la medida que nosotros demos amplitud de morada al Espíritu Santo en nuestra vida, la carne no va a tener lugar. Vamos a saber esperar las promesas con paciencia, porque al final se van a cumplir.
¿Cuánto nos falta para la venida del Señor? Paciencia, hermano, porque se va a cumplir. ¿Cuánto te falta, joven, para una señorita, para un joven? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto? Paciencia. Que no intervenga como Sara y intervenga y dejemos de lado al Señor, porque lamentablemente no van a ser buenos los caminos, no van a ser buenas las acciones de la carne. Tengo anotado acá, todo menos Dios conviene al corazón incrédulo. Todo menos Dios. Para Sara le echó el ojo a la sierva. Bueno, si yo planeó algo extraordinario de feo. Que nació un hijo y era feo y vivió con sus hermanos, entre sus hermanos, era un problema, como la carne es un problema para nosotros. Ojalá el criterio, el concepto nos quede grabado, aprendamos, si me falta, empecemos a aprender a depender del Espíritu Santo, persona divina que mora en cada uno de nosotros, y dándole lugar al Espíritu Santo. Yo tengo anotado acá, solo con su apoyo y fortaleza, por las Escrituras habrá fruto, más fruto del Espíritu, porque después dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Bueno, habrá más fruto del Espíritu que obras de la carne. ¿Qué hay que hacer? Experimentarlo. ¿Cómo? Dándole lugar al Espíritu Santo. ¿Cómo? Y levanto esto. ¿La ven a esta? ¿A esta la ven todos? ¿La ven? Sí, ¿no? Cuanto hay más de esto, más el Espíritu que usa como espada la palabra nos va a ayudar para hacer frente a los deseos de la carne, a no satisfacerlo. Que el Señor bendiga su palabra, y sería interesante que propongamos para seguir este tema en otro momento. No termina aquí, es para la vida práctica. Sara, de principio, nos trae estos días cómo vivir, no conforme a la carne, sino guiados por el Espíritu Santo y a través de su palabra. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a terminar con una oración. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por estas sagradas escrituras que tenemos con nosotros. Gracias por este medio por el cual nos podemos comunicar. Ciertamente que tú conoces el anhelo de cada hermano de poder vernos, de poder apreciarnos físicamente, pero este es el medio, lo utilizamos. Quisiéramos que sea utilizado en el temor tuyo y solo para tu gloria. Y la Escritura tan clara en nuestros corazones nos enseñes, como pedía el salmista, nos enseñes cada día a contarlo para traer sabiduría al corazón. En tu palabra está toda la sabiduría, en tu persona están escondidos tus hijos, como hemos sido enseñados también en otro momento, en obediencia, en santidad, apartamiento para ti, en el temor reverencial, podamos vivir vidas que honren y glorifiquen tu santo y bendito nombre. Gracias te damos por ser tus hijos. Gracias te damos por esta palabra tuya. Pedimos tu bendición al finalizar esta reunión, tu bendición para todos los hermanos, y ciertamente que al haber llegado los temas de oración, tenemos que pasar muchas horas delante de tu presencia pidiendo por todas estas cosas para que tú intervengas, obres y actúes conforme tu voluntad, y esto sea solamente para tu gloria. Así nos despedimos en esta hora agradecidos por todo lo que nos has dado hasta aquí. Lo hacemos y pedimos en el nombre amado, bendito y glorioso del Señor Jesús. Amén. Bueno, gracias tío por el mensaje. Mientras hablaba el tío, pensaba en que ese atajo que quiso tomar Sara y que consintió Abraham, primero le trajo muchos dolores de cabeza a ellos, después cometieron más errores porque casi muere esta mujer, porque la echaron y la dejaron en el desierto, y fue una cadena, ¿no?, de problemas. Y si recordamos después la historia, los
los que llevan a José a Egipto son los ismaelitas, son estos descendientes de Ismael, pero no quedó ahí. Hoy en día los musulmanes son los descendientes de Ismael, de esta rama de Abraham, ¿no? Ese apuro de Sara, que reitero, lo consintió Abraham y cometieron esa torpeza, si cabe, les trajo dolores de cabeza a los descendientes de Abraham, a todos los israelitas, los judíos, etcétera, hasta el día de hoy. Y bueno, que ojalá que aprendamos de no querer apurar los tiempos de Dios, ¿no? Porque cometemos errores y después nos comemos nosotros los problemas por apurados. Eso, comentar. Bueno, no sé si alguien tiene algo pendiente, algo urgente por comentar, pero en principio dejamos la reunión acá. Un saludo grande a todos y seguimos conectados por WhatsApp. Si alguien necesita algo, en principio, si Dios quiere, el sábado nos volvemos a encontrar por este medio. Así que un abrazo a todos. Saludos.